El dios. Día-noche. Verano-invierno. Guerra-paz. Saciedad-hambre. Se transforma como fuego que, cuando se mezcla con especias, es denominado según el aroma de cada una. Heráclito es, en opinión de muchos y de un servidor también, el filósofo presocrático más interesante. Esto se debe al enigma que representa, a su difícil forma de expresión y al pensamiento que quiso legarle a toda la humanidad. Hasta el día de hoy, no sabemos con exactitud, a ciencia cierta, cuál es el pensamiento de Heráclito. Podemos interpretarlo de manera general, pero por su simbólico lenguaje y por muchas otras dificultades que ya veremos, nos es casi imposible descifrar de manera totalmente clara su filosofía. Sin embargo, en este video vamos a intentar hacerlo. ¿Quieres conocer al filósofo oscuro? Quédate en este video. Hola a todos, filósofas, filósofos, filósofes. Es una alegría tenerlos de vuelta en su canal Filosofía desde cero. Estamos estrenando un nuevo formatito con una cámara que me hace ver un poco más cabezón, pero creo que va a dar buenos resultados. Y hoy comenzaremos con el primer video de Heráclito. Heráclito, que es un filósofo denominado oscuro, históricamente se le ha denominado así, y es por eso que nosotros lo hemos llamado el filósofo Darks. El filósofo Darks no porque escuchara The Cure, sino por la oscuridad de su pensamiento o de la manera en que se expresaba. Me gusta la música oscura, ¿verdad? Su estilo, el estilo en el que escribió, no era para nada usual en su época. Heráclito escribió simbólicamente mediante aforismos, mediante frases cortas, que buscaban transmitir un mensaje muy concreto. Al interpretar estos aforismos, estos fragmentos que nos llegan, únicamente podemos inferir que Heráclito era una mente superior, una mente muy avanzada a su época. Pero antes de adentrarnos en su pensamiento necesitamos contexto. Necesitamos saber de su biografía y saber su método para filosofar. Por ello, en este primer video nos centraremos en ello, en su vida y en su método para alcanzar la verdad. Pero antes de ir a ello, cabe advertir que hay múltiples interpretaciones de los fragmentos de Heráclito. Hay muchas interpretaciones, diferentes filólogos que lo han leído directamente y no hay un consenso entre ellos. Por ello yo me voy a pegar a la de Guthrie, a la exposición que él hace e interpretación que él hace en su primer tomo de Historia de la Filosofía Griega. Sabiendo esto y sabiendo que hay otros autores que lo interpretan de diferente manera, vamos a ver su vida. Nos es difícil saber con exactitud muchos datos biográficos de los filósofos presocráticos, y Heráclito no es la excepción. Se calcula que nació alrededor del 540 antes de nuestra era, antes de Cristo. Nació en Éfeso, en una región que actualmente pertenece a Turquía, muriendo aproximadamente en el 480 antes de Cristo. Todo lo que sabemos más allá de estos datos concretos de su biografía son cosas más bien anecdóticas, cosas que se dice que hizo o se dice que dijo, lo cual podemos más o menos corroborar por los fragmentos que nos han llegado. Se dice que Heráclito tenía un carácter melancólico, un carácter de un ser apartado. Se le relaciona mucho con Demócrito, incluso hay una pintura en donde se le plasma a Demócrito y a Heráclito, Demócrito un poco sonriente y Heráclito un tanto triste. También hay fuentes que indican que Heráclito pertenecía a una familia de reyes. De hecho, al parecer Heráclito tuvo el derecho de realeza, ¿no? Sin embargo, este derecho se lo otorgó a su hermano, renunciando a toda esta clase de privilegios. También se le describió como un ser sumamente arrogante, un ser que despreciaba a toda la humanidad. Existe de hecho una anécdota en la que se le ve a Heráclito jugando con niños y cuando unos adultos pasaron y le dijeron por qué jugaba con niños, siendo Heráclito también un adulto, afirmó que prefería jugar con niños a jugar con los adultos a la política.
estaba en contra de la democracia y de su valor más intrínseco, que es la igualdad entre los ciudadanos. Para él, esto era absurdo. Todo esto remarcado por un carácter de un profundo desprecio hacia el prójimo. No obstante, todo este carácter oscuro, melancólico, arrogante, iba acompañado por una increíble inteligencia y por una magnífica e innovadora forma de expresión. Heráclito gustaba de expresarse mediante aforismos y era muy apasionado de las paradojas, de las metáforas y de los símbolos. Esto le trajo una escuela de seguidores que abrazarían toda esta manera de expresarse y que seguirían todas sus pautas. Heráclito, el enigmático, el oscuro, el filósofo Darks, creía que su filosofía era la filosofía que había llegado a un pensamiento verdadero, a un pensamiento único, y que este pensamiento debía de ser alcanzado por todos mediante la reflexión. La reflexión debía de ir hacia uno mismo, no tenía que ir hacia el exterior. Por esto y por su profundo desprecio al vulgo, es que Heráclito no deseaba tal cual o no tenía el propósito, la motivación de llevar su pensamiento al prójimo. No trataba de andarlo divulgando, no trataba de expresarlo a la gente común y corriente. Resaltaba la baja inteligencia del común humano, ¿no? Del común griego, del común ser humano, que simplemente se desenvuelve en la cotidianidad. Destacaba la altura de la sabiduría divina, que es la que él había creído alcanzar, oponiéndola a la sabiduría humana muy limitada. Y en su época despreciaba incluso a los poetas, a los grandes poetas de la antigua Grecia, que son Homero y Hesíodo. Heráclito, según anécdotas, murió de una manera un tanto peculiar. Se dice que retuvo un montón de líquidos y que al ir con los doctores a que trataran de curarlo, los doctores no pudieron hacer nada, así que él decidió llevar a cabo una acción por propia cuenta y se le ocurrió que quizás la humedad que tenía dentro de su cuerpo se iba a desvanecer si se enterraba en estiércol. Entonces ahí tienes a Heráclito poniéndose un montón de estiércol encima y se dice que esto no le funcionó tampoco y falleció debajo del estiércol. Otras fuentes llegan a decir que en realidad después de que se había enterrado en el estiércol llegaron varios perros y lo destrozaron. Pero a fin de cuentas no tenemos, como muchos de sus otros datos biográficos, no tenemos la exactitud de saber si esto es cierto o no. Por lo que nos ha llegado hasta ahora tenemos casi la certeza de que Heráclito escribió un libro. Lamentablemente este libro se perdió conforme el paso del tiempo. El título del libro, al parecer, era sobre la naturaleza. Y lo único que nos ha llegado de este libro son fragmentos, son citas que se han hecho textualmente de él o algunas paráfrasis. Este libro está escrito en fragmentos y en aforismos, como ya lo habíamos dicho. Y para interpretar su pensamiento únicamente tenemos lo que nos llegó de ese libro. Es otra de las dificultades para poder acceder al pensamiento e interpretarlo fielmente, ya que algunos fragmentos parecen no embonar con los otros que tenemos. El libro se dice también que era oscuro y que tenía partes que deliberadamente no fueron terminadas. E incluso para aquellos que tuvieron acceso al libro, surgieron muchas dificultades para interpretarlo. Esto por la manera en que Heráclito escribía, una manera dialéctica. Iba de una idea a la idea opuesta. Jugaba con muchas palabras, con el discurso, tenía signos de puntuación muy difíciles, a veces absurdos, y utilizaba metáforas difíciles también de interpretar. Ahora, después de saber algunas cosas de la vida de Heráclito, pasemos a lo que nos va a llevar a su pensamiento, que es su método filosófico. El método de Heráclito para expresar su pensamiento era, por así decirlo, oracular. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, el oráculo, la figura del oráculo, en la antigua Grecia era simplemente una clase de frase que provenía de las divinidades y que daba respuesta a situaciones muy concretas de la vida. Por ejemplo, el oráculo de Delfos, que estaba en el recinto de Apolo, fue el que tanto inspiró a Sócrates, el famoso «Conócete a ti mismo». Pues bien, los aforismos de Heráclito, las frases de Heráclito eran de esta clase. Eran cortas frases
que trataban de dar una respuesta concreta y que debían de ser interpretadas. Tenían, a pesar de ser muy cortas, una gran profundidad. Estas sentencias, por lo tanto, no son tan claras, no son tan fáciles de interpretar. Hay que estar reflexionando sobre ellas. La metáfora y el doble sentido son caracteres esenciales del oráculo y del lenguaje de Heráclito. Y el oráculo llevaba hacia la verdad, así como Heráclito pretendía llevarnos hacia la verdad, hacia el logos. Por cierto, antes de seguir, tengo que mencionar algo, y es que este 2021 venimos con muy buen material y pretendemos subir material, subir videos cada semana. Pretendemos tener un video por semana. Así que si te está gustando este video y si te han gustado otros videos del canal, por favor suscríbete y dale a la campanita, ya que así te va a llegar la notificación cada vez que subamos videos semanalmente. Pero bueno, continuamos con lo que estábamos. Heráclito, a pesar de detestar a los poetas, a Hesíodo y a Homero, reconocía que había una gran inspiración en la poesía y que tenía una significación muy profunda. La poesía representaba un camino hacia el conocimiento de uno mismo, hacia el conocimiento del alma, hacia el conocimiento del interior de cada individuo. ¿Qué encontramos en ese interior? Inteligencia. La inteligencia de cada uno de los individuos era lo que permitía que pudiéramos llegar a la verdad, al logos. Sin embargo, esta verdad alcanzada por la inteligencia no era una verdad individual, una verdad para cada individuo, ni tampoco esta inteligencia de la que hablaba Heráclito era la inteligencia de cada individuo. Creer que cada individuo posee una inteligencia particular es, de hecho, para Heráclito, una mera ilusión. La inteligencia, el logos, es algo universal, algo que lo gobierna todo, que gobierna al mundo entero. Sin embargo, la mayoría de la gente aparenta estar en una inteligencia individual y en un mundo individual, muy ensimismados, muy en sus problemas, pensando en que la única inteligencia que tienen ante sí es la suya propia. Esto imposibilita que participen en la inteligencia universal. Diógenes Laercio afirmaba que Heráclito no tenía maestros, que su único maestro era él mismo, ya que para llegar a la verdad de la que él hablaba, tuvo nada más que examinarse a sí mismo. Heráclito se encontraba en su época ante dos corrientes generales que eran la jonia y la italiana. Heráclito no se optó por alguna de estas dos corrientes, sino que fue una reacción ante ellas. Además, Heráclito despreciaba enormemente a Pitágoras, al famoso Pitágoras que todos conocemos. Lo despreciaba porque afirmaba que era el iniciador de los fraudes por así decirlo intelectuales. Afirmaba que Pitágoras era un experto en conocer pequeñas verdades individuales, pequeños datos, pero que lo que en realidad importaba era llegar a una sola verdad, a un solo pensamiento, un pensamiento realmente valioso. Por eso Heráclito innovó con su nueva manera de filosofar. ¿En qué consistía esta manera de filosofar? Bueno, hay que recordar que otros filósofos presocráticos anteriores a Heráclito solían ir de viaje a distintas tierras y recopilar un montón de datos para al final tratar de tener un cúmulo de conocimientos objetivos acerca del mundo y poder decir el mundo es tal cosa. Sin embargo, el método de Heráclito iba en dirección contraria, iba hacia adentro. Para Heráclito no era necesario salir afuera, al montón de tierras que existen, sino únicamente investigarnos a nosotros mismos. De ahí que también su filosofía podría resumirse, en cierta medida, con el oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo. Hay una inteligencia en el mundo que lo organiza todo. Nosotros tenemos una inteligencia, y esa inteligencia participa de la inteligencia universal, del logos, de la inteligencia divina. Entonces, para conocer ese logos, teniendo nosotros inteligencia, solamente hay que examinar nuestra propia inteligencia. Entonces, para Heráclito, el mundo exterior no era tan relevante si no poníamos énfasis en la reflexión de nosotros mismos, en la reflexión de nuestra inteligencia, de nuestra racionalidad y de nuestra alma. Al conocerse a sí misma esta alma, reconocerá que ella es parte de este logos universal y que el hombre es parte de esta inteligencia divina.
Entonces, para conocer esta inteligencia divina, bastará con reflexionar sobre nosotros mismos, para reconocer que al final, mortalidad e inmortalidad son lo mismo. Pero bueno, después de todo esto, después de saber algunas cosas generales sobre la vida de Heráclito, y después de saber cuál es el método para llegar a la verdad, ahora nos queda preguntarnos cuál es esa verdad. ¿Qué obtendremos, qué conoceremos al reflexionar sobre nosotros mismos a profundidad? ¿Cuál es ese logos que mediante la reflexión vamos a alcanzar? ¿Qué significa ese logos? ¿Cuál es ese logos que gobierna toda la naturaleza? Pues bien, para Heráclito hay una respuesta muy concreta. El fuego. No el fuego que vemos en una fogata o en una estufa o en nuestro encendedor al prender un cigarro, sino el fuego eterno y siempre vivo. ¿Qué significa este fuego eterno? Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Y bueno, hasta aquí la vida de Heráclito y su método de filosofar. Este filósofo enigmático, esta figura de Heráclito, a mí en lo particular, me ha parecido, desde que comencé a estudiar filosofía, muy interesante, ya que rompe un poco con el esquema, con el estereotipo que normalmente nos hacemos cuando pensamos en los filósofos presocráticos, como los pensadores que fueron los primeros en preguntarse acerca del cosmos, acerca de la naturaleza, del logos, como estos filósofos hambrientos de saber, hambrientos de ir a explorar el mundo, de ir a entablar conversaciones para comunicar su verdad. Heráclito sale de esa figura del filósofo presocrático medio romantizado y nos muestra una actitud de desprecio hacia la humanidad, de melancolía, de tristeza, de apartamiento, con un pensamiento un tanto tal cual oscuro, ¿no? Y con una forma de expresarse muy oscura. Por eso a mí Heráclito me parece muy innovador y muy interesante. Y bien, de nuevo decirte que si te gustan esta clase de videos, te suscribas, ya que vamos a estar subiendo semanalmente a lo largo del 2021, o eso planeamos. Entonces, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, por favor suscríbete y dale a la campanita. Y además tenemos página en Facebook y en Instagram, en donde estamos publicando memes buenos, muy buenos y un tanto raros, la verdad. Nos vemos en el siguiente video, dedicado al fuego de Heráclito, al logos de Heráclito. Yo soy Gerardo López Otelo y espero verlos por aquí en una próxima entrega.